Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer de 35 años y hace un tiempo decidí divorciarme, después de 10 largos años de matrimonio. Mi esposo siempre me contó que su padre se fue de casa cuando él era pequeño. Su madre lo crió sola. Mi padre también falleció cuando yo era niña, y aunque mis circunstancias son similares a la de mi esposo, mi madre recibió mucha ayuda de nuestros familiares debido a su frágil salud. Durante 2 años de noviazgo, mi esposo y yo nunca discutimos, pero tuvimos un desacuerdo al buscar nuestra casa para recién casados. Nuestras madres viven en la misma ciudad y nosotros también planeábamos establecernos allí. Mi esposo sugirió vivir cerca de su madre porque se preocupa por ella, lo cual entiendo, pero yo también me preocupaba por mi madre, que es frágil y tiene muchos problemas de salud. Acordamos buscar una casa a mitad de camino entre ambas familias. Aunque quedaba un poco más cerca de la casa de su madre, la diferencia era mínima, solo 5 minutos en carro, por lo que no era un gran problema. Mi suegra, como mi madre, también crió a su hijo sola, por lo que afortunadamente, ella entendía bien la vida que mi madre y yo habíamos llevado, y siempre me trató muy bien. No hubo conflictos entre nosotras, pero después del matrimonio, mi esposo y yo comenzamos a tener frecuentes fricciones. Al ser hijo único, mi suegra envidiaba a veces a las personas con hijas y me pidió que fuera como una hija para ella. No era una tarea difícil. Conociendo el carácter reservado de mi esposo, podía entender perfectamente a lo que mi suegra se refería al pedirme que me comportara como su hija. Yo nunca tuve la intención de mantener distancia con mi suegra solo porque ella fuera mi suegra. Convertirme en una nuera cariñosa no era un problema. Sin embargo, mi esposo, cuando visitaba a mi madre, actuaba como un invitado, sin ayudar ni mostrarse afectuoso. Es increíble que mantuviera ese comportamiento durante los 10 años que fuimos esposos. Quería que mi esposo se comportara como un yerno cariñoso con mi madre, tal como yo lo hacía con mi suegra, pero cuando íbamos a la casa de mi madre, él no movía ni un dedo y apenas hablaba. Mi madre, al criar a una hija única sin un hombre en casa, había tenido que lidiar con muchas dificultades. En una ocasión, necesitábamos deshacernos de un objeto pesado y le pedí a mi esposo que nos ayudara. No puedo olvidar su cara en ese momento, ya que recuerdo claramente el disgusto en su rostro. Después de las comidas, se sentaba frente al televisor, que normalmente no veía, y aunque apareciera algo gracioso, mantenía una expresión seria, mostrando claramente su incomodidad. Un día, le pedí que fuera un poco más afectuoso con mi madre, como yo lo era con su madre. Se enfadó y me dijo que no era lo mismo ser yerno que ser nuera. Aunque dijo que intentaría mejorar, nunca cambió. Siempre discutíamos por la misma razón. Yo quería que él tratara a mi madre con el mismo cuidado que él esperaba que yo tratara a su madre. Su falta de cambio me decepcionaba profundamente. Aún no tenemos hijos. Dada la situación de nuestras familias, no recibimos mucho apoyo financiero y, al comprar una casa, tuvimos que endeudarnos mucho, así que decidimos esperar a estar más estables económicamente. En medio de todo esto, mi esposo tuvo la oportunidad de cambiar de trabajo y renunció a su empleo actual. Pero justo cuando iba a comenzar en el nuevo trabajo, estalló la pandemia y la empresa tuvo problemas, quedando en una situación incierta. Mi esposo estaba claramente estresado. Aunque mi salario era suficiente para mantenernos, me daba pena verlo así. Lo animé, diciéndole que era una oportunidad para prepararse mejor y conseguir un empleo mejor, que no se preocupara y que se tomara su tiempo. Me agradeció mucho y prometió ser mejor conmigo. Hasta ese momento, nunca pensé que podríamos tener problemas serios en nuestra relación. Así, mi esposo se quedó en casa preparando su cambio de trabajo y yo empecé a trabajar para mantenernos. No mucho después, mi madre se cayó bajando las escaleras de su villa. Aunque no se rompió ningún hueso, se torció un ligamento y quedó con movilidad reducida. Le expliqué la situación a mi esposo y le pregunté si mi madre podría quedarse con nosotros mientras se recuperaba. Él se opuso, diciendo que no era necesario ya que mi madre no vivía lejos. En realidad, no quería pasar tiempo incómodo a solas con mi madre mientras yo estaba en el trabajo. Le pedí que, si le resultaba incómodo, al menos fuera a ver a mi madre un par de veces por semana y le comprara lo que necesitara. Mientras él hacía esto, yo quería visitar a mi madre los fines de semana, pero para no parecer que solo me preocupaba por ella,
pasaba los fines de semana con mi suegra. Afortunadamente, la condición de la pierna de mi madre mejoró más rápido de lo esperado. Aunque aún cojeaba, podía manejarse sola y agradeció mucho a mi esposo por su ayuda. Le pedí a mi esposo que siguiera visitando a mi madre de vez en cuando, pero él me respondió que todos los ancianos tienen achaques y que mi madre estaba bien, que no exagerara. Después de eso, mi madre llamó algunas veces diciendo que le dolía una pierna. Le pregunté si quería ir al hospital, pero se negó, diciendo que no quería causar problemas a mi esposo por una tontería. Pensé que eran secuelas de su caída y lo dejé pasar. Luego llegó el día que nunca olvidaré. Ese día, estuve ocupada desde la mañana con reuniones y trabajo, y no pude contestar una llamada de mi madre. Más tarde, vi un mensaje de ella diciendo que tenía un dolor de cabeza tan fuerte que no podía dormir. Llamé a mi esposo y le pedí que fuera a verla y, si era necesario, la llevara al hospital. Él respondió que mi madre siempre se quejaba y que no tenía ganas de ir. Dijo que su propia madre nunca se quejaba y que ni siquiera iba al hospital cuando tenía fiebre alta, que no podía estar pendiente de mi madre cada vez que se quejaba de algo. Se enfadó y me preguntó si yo pensaba que él estaba de vacaciones en casa, que también estaba ocupado preparando su cambio de trabajo. Discutimos fuertemente por teléfono. Llamé a mi madre, pidiéndole que tomara un taxi y fuera al hospital, pero no contestó. Pensé que estaría dormida y no quise molestarla más. Mi madre solía despertarse temprano, así que a la mañana siguiente le llamé temprano. No contestó, lo que me preocupó. Me sentí inquieta y decidí no ir a trabajar y dirigirme a su casa. La encontré desplomada en el suelo. Había sufrido un derrame cerebral agudo. Había pasado demasiado tiempo desde el accidente, y no había nada que pudieran hacer. Fue declarada con muerte cerebral y falleció poco después en el hospital. En el hospital me dijeron que si mi esposo hubiera ido a ver a mi madre cuando se lo pedí, tal vez mi madre hubiera tenido la oportunidad de recuperarse, especialmente si él hubiera llamado a una ambulancia al verla inconsciente. ¿A quién podría culpar? Era claramente mi culpa. Debí haber insistido en que mi esposo fuera a verla o yo misma dejar de hacer cualquier cosa que estuviera haciendo e ir a ver a mi madre. Mi madre me había contactado varias veces para decirme que no se sentía bien, pero yo estaba ocupada con el trabajo y siempre le pedía a mi esposo que la visitara, pensando que no era grave. Aunque no era completamente culpa de mi esposo, empecé a resentirlo. Recordaba todas las veces que hizo sentir incómoda a mi madre. Después del accidente de mi madre, a pesar de todos los malos sentimientos que tenía hacia mi esposo, seguimos viviendo en la misma casa. Es lógico seguir viviendo juntos, pero menciono este punto para decirles que, aunque vivíamos en la misma casa, actuábamos como si no existiéramos. Es obvio que mi esposo también se sentía culpable, y en una parte de mi corazón también lo culpaba por la muerte de mi madre, así que el ambiente en casa era insoportable. Una mañana, me desperté sintiéndome extrañamente bien. Vi a mi esposo estudiando en la mesa del café, tratando de no molestarme. Me sentí más arrepentida que resentida. Le agradecí por aguantar todo este tiempo y me disculpé. Él también lloró, diciendo que tenía mucha culpa y se disculpó conmigo. Ese día, logré superar la pérdida de mi madre y resolver el resentimiento acumulado con mi esposo. Hasta ese momento, realmente pensé que solo tendríamos buenos momentos por delante. Pero ese mismo fin de semana, cuando volví del trabajo, encontré una gran maleta en la entrada y la casa desordenada. Las ropas de la habitación que usábamos como oficina estaban fuera en la sala. Encontré a mi suegra desempacando en esa habitación. Le pregunté qué hacía allí, y me dijo que mi esposo no me había contado. Fui a preguntarle a él, y me dijo que ahora quería que viviéramos con su madre. Dijo que no quería tener el mismo arrepentimiento que tuvo con mi madre, que desde la muerte de mi madre había estado preocupado por su madre viviendo sola y no había podido dormir bien. Argumentó que ya actuaba como una hija para su madre y que ella siempre me había tratado bien, así que no debería ser difícil. Dijo que si vendíamos la villa de mi madre y combinábamos el dinero con el de su madre, podríamos mudarnos a una casa más grande. Además, si su madre vivía con nosotros, podría cuidar de nuestros futuros hijos y yo no tendría que dejar mi trabajo. Su madre también podría hacerse cargo de la casa mientras él se concentraba en buscar un nuevo empleo. Según él, todo esto era muy beneficioso. Aunque todo lo que decía tenía sentido, no podía dejar de pensar en mi madre.
Recordé cómo mi esposo no permitió que mi madre se quedara con nosotros cuando se lastimó la pierna, y como siempre se mostraba molesto al tener que visitarla. No sabía cómo reaccionar. Con mi suegra allí, no pude decir nada y salí corriendo de la casa. Ahora estoy en la casa vacía de mi madre, desde donde escribo esto. Sé que hay que seguir adelante con la vida, pero no podía dejar de pensar en mi madre. Pensaba que había superado su muerte, pero todos los recuerdos de mi esposo haciéndome sentir mal volvieron. Mi suegra me llamó preguntando qué pasaba y, si me sentía incómoda porque planeaba vivir con nosotros, entonces se iría de la casa. Desde el día que mi suegra vino a vivir con nosotros, me mudé a la casa de mi madre. Estuvo vacía por meses y estaba llena de polvo. Mientras la limpiaba, abrí el refrigerador y encontré mucha carne de cerdo congelada. Mi madre la compraba porque sabía que a mi esposo le gustaba y siempre cocinaba para él cuando nos visitábamos. A pesar de que él siempre se mostraba distante, mi madre guardaba esa carne para él. Mi madre no podía ir a comprar carne cada vez que nos visitábamos, así que la compraba en grandes cantidades y la guardaba. Aunque mi esposo me pedía que fuera como una hija para su madre, él nunca pudo ser como un hijo para la mía. Pensé que, aunque vivir juntos no sería un problema, nunca podría superar la muerte de mi madre y siempre resentiría a mi esposo. Después de pensarlo durante días, a pesar de todo, consideré regresar varias veces y aceptar vivir con mi suegra, pero finalmente decidí que lo mejor era divorciarnos. Mi suegra me preguntó si esta decisión era por ella y dijo que podía vivir sola, que no había problema. Pero ya no se trataba de eso. El problema era que en lo profundo de mi corazón todavía resentía a mi esposo. Sé que algún día superaré esto y puede que me arrepienta de esta decisión, pero viendo cómo mi esposo siempre priorizaba a su madre y descuidaba a la mía, supe que este problema surgiría de nuevo en el futuro por razones similares, así que decidí divorciarme. Agradezco a todos los que escucharon mi historia. Les pido que recen por el descanso de mi madre y por un futuro mejor para mí. Esto es todo por hoy. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.